Bueno, hoy vamos a hablar, no vamos a ver todo lo que está en este capítulo, a ver, pero sí vamos a avanzar bastante. ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, Vamos a hablar de almacenamiento y vamos a ver tema de particiones, sistema de archivos y volúmenes lógicos. Y la clase que viene vamos a continuar y vamos a ver RAID. ¿Conocen esto? ¿Lo han visto en otra materia? ¿Esto? ¿Tienen algo de idea? Supongo que sí, ¿no? Una parte. Feedback, se agradecería. Yo he visto algo de LVM, pero Genial. tipo, cómo se hace Podemos... esto en Google y Ah, hacerlo listo. nada a fondo, digamos. Ok, Sí. bueno, listo. Vamos a ver, hoy vamos a ver esta parte, ¿sí? Bueno, clear all drawing. Ok. Bien. Dicho esto, bueno, nada, esta introducción, esto lo vengo heredando de Kristen, así que digamos más o menos me guío en lo que él puso ahí. Bien, básicamente para almacenamiento seguramente conocen que hay distintos medios para almacenar los datos. Disco rígido, que son estos. Disco de estado sólido, que son estos. Discos ópticos, que son estos. Cintas, que son estas. Bueno, los USB vendrían a caer más o menos acá, también con el tema de estado sólido, más o menos lo mismo. ¿Sí? Uh, dame un segundo. Dame que. Ah, bien, listo. Em, Generalmente, a la hora de instalar o de utilizar sistemas operativos, van a ver que vamos a interactuar con los dos primeros de acá. Estos normalmente los de abajo se utilizan para hacer copias. Bueno, acá también podría ser con un Live CD, podría utilizar un sistema operativo, pero lo más normal es para hacer copias y esto cada vez menos y esto cada vez menos. Pero bueno, normalmente por la disminución de precios se tiende a utilizar más estado sólido y backups de almacenamiento también se hacen así o en algún disco eh, mecánico, ¿sí? Eh, bueno, esto seguramente ya lo han visto mil veces. Normalmente los discos los separan en sectores, en cilindros y en pistas. Eh, Y básicamente son platos concéntricos que giran y tengo un cabezal que se desplaza y se desplaza en una sola posición, en un solo eje, ¿sí? Y lo que hace es ir leyendo distintas pistas, o se le llaman cilindros también. ¿Por qué cilindro? Porque, digamos, se lee este punto, a ver, se lee, por ejemplo, está acá el cabezal y se desplaza en esta dirección nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lee es- y a medida, además, el disco gira, entonces lee, por ejemplo, todo este cilindro sería, pero como hay varios cabezales con movimiento, con el mismo movimiento, sí, están atados a un eje en común. Todos leerían, por ejemplo, eh, dependiendo en qué parte esté en la rotación de los platos, leerían algunos de estos y se llaman sectores. Entonces, eh, si lo ven así como si fuera en 3D, le llaman cilindro porque en realidad sería como que yo estoy leyendo todo ese cilindro de todos los platos que hay, ¿sí? Nada, por eso se llama cilindro, porque en realidad no hay ningún cilindro acá. Eh, pero no importa, no viene mucho al caso. Eh, Esos son los mecánicos. Obviamente, si yo tengo un dato que está almacenado, no sé, en este punto y el cabezal está
acá, por ejemplo, y gira y se desplaza en este eje, va a tener que esperar que el disco gire y recién va a poder leer el dato este que yo quiero cuando esté bajo del cabezal lector, ¿sí? Bueno, me olvidé decirlo, pero en realidad esto es magnético, entonces los cabezales detectan campos magnéticos o graban campos magnéticos. Entonces, cuando yo leo, lo que hago es recuperar una orientación de un campo magnético que creé en un sector del disco. Y cuando grabo, bueno, la cambio. El tema es que, claro, esto tiene una demora porque no siempre que quiera leer un dato lo tengo disponible ese preciso instante, sino tengo que esperar que dé la vuelta al disco. Obviamente está claro de ser que los discos giran bastante rapidito, así que no es una demora tan grande, pero tiene una demora comparado con los de estado sólido, que los de estado sólido básicamente son circuitos electrónicos y no tienen demora para leer ninguna parte. Ok, bien, sigamos. Esto no sé si tiene algo. Em, y hay una comparativa más o menos medianamente actualizada de diferencia entre discos mecánicos y discos de estado sólido. Normalmente los encontramos HD y SD. Solid Disk Drive, Hard Disk Drive, ¿sí? Eh, Varía un poco en función del tamaño. Normalmente con discos mecánicos podemos tener un poco más de almacenamiento. Hola César, buenas tardes. Mientras que obviamente el tiempo de acceso es mucho más rápido en estos discos. Como Hola, buenas decía tardes. recién, eh, estamos arrancando el capítulo de almacenamiento, así que bueno, ahí estaba contándoles un poco, haciendo una intro. Eh, Obviamente el tiempo de acceso es bastante más rápido, por eso es preferible este tipo de discos respecto de los otros. Un poco la limitación es el tamaño, que cada vez es menos limitación, porque cada vez lo hacen de más terabytes. Eh, y un poco la confiabilidad, porque como son de estado sólido, tienen una cantidad de lecturas y sobre todo de escrituras finitas, a diferencia de los discos de mecánico. Entonces, bueno, quizá ese sería la única contra, digamos que no sabemos exactamente. Con el tiempo veremos qué tal la confiabilidad, pero seguramente la van a ir mejorando. Eh, Igualmente, si tienen datos muy importantes, siempre hacer backup y listo, y no pasa nada. Eh, Nada, no mucho más de esto. Eh, y el costo le diría que es más o menos el mismo ahora, hoy en día. No sé cómo está por ahí el costo a la hora de comprar un disco rígido. ¿Han tenido que comprar últimamente? Pero el costo está más o menos igual. Están igual un poquito más baratos los discos rígidos, pero por lejos Claro, conviene sí. comprarse un SSD. No sé, creo que Sí, uno de sí, 4 TB estaba, no sé, 200 lucas. Y uno de un tera estaba, creo que 100 de SSD. Así claro, que pero 2 teras, o sea, sí. la mitad, pero igual nadie considera realmente comprarse 4 No, teras. no, 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 hoy en día sí se hace cada vez Eh, menos. Sí, Y me lo que parece, sí, sí, como experiencia personal, digamos, el disco mecánico por ahí cuando empieza a fallar te avisa porque hay algún sector claro, defectuoso exacto, y ha exacto. pasado mucho con los sólidos que de un día para el otro murieron Sí, y yo no tenía tenías datos registro de los acá, datos ni... yo tenía, yo tenía datos Sí, acá y no hay más, sí. Por eso sí, un sí, sí, sí. poco, un poco lo que decía ahí el cuadrito de la confiabilidad. Y es verdad, el ser electrónico cuando falla, generalmente, como dice César, chao, de hoy para mañana decía, hasta ayer andaba, bueno, hoy no anda más y listo.
Sí, sí, hace poquito Eh, una chica decía, pero tenía toda mi tesis acá, dice, no, no, por favor. y No, no, backup, por eso les esas digo, o sea, cosas no, siempre backups, ¿eh? no importa qué disco tengan, hagan backup. Eso es, Sí, porque sí. no hay plata que pague los datos. Eh, o sea, yo puedo comprar otro disco, no hay problema. El tema es los datos que tenía. Si muchas veces tienen mucho más valor que lo que sea el disco, que lo que sea la computadora, ¿sí? Bien, bueno, nada, nada, eso. Eh, vamos a la parte interesante. Eh, acá abajo están los dispositivos de almacenamiento, que son exactamente discos. Y acá arriba en rojo tengo los sistemas de archivos, que es cómo el sistema operativo accede a los datos persistentes. O sea, los procesos crean datos, pero los datos de los procesos viven durante vida del proceso. Si yo quiero respaldar esos datos, necesito almacenarlo permanentemente y Unix o Linux o lo que fuera utiliza el sistema de archivos para eso. El tema es que, claro, eh, yo no lo puedo grabar volviendo a la primera, a este gráfico. Yo no puedo decir, bueno, guardé mi dato en el cilindro 3 sector 4 porque primero, después cómo me voy a acordar dónde estaba para recuperarlo. Entonces, hay una capa de abstracción al medio que lo que hace es eh, agregarle metadata, entonces yo los puedo invocar por nombre, por pato, por lo que sea, y eso internamente hace que vaya a parar a algún lugar acá y lo rescate el dato. Entonces, por el lado abajo tenemos los dispositivos físicos de almacenamiento, los que vimos recién, y por otro lado, lo que el sistema operativo utiliza para almacenar la información. Acá, a mi gusto, podría haber a la izquierda un bloquecito más azul que sería el disco entero. Yo podría hacer un sistema de archivos sobre un disco entero. Podría hacer un sistema de archivos sobre particiones de discos. Ya vamos a ver de qué se trata. Seguro que las conocen, pero vamos a ver. Podríamos hacer sistema de archivos sobre array de discos. Eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la clase que viene. O podríamos hacer sistema activo sobre volúmenes lógicos, que sí lo vamos a ver hoy. Incluso esos volúmenes lógicos podrían estar montados sobre arreglo de discos. Y finalmente esos arreglos de discos, como sea, sobre dispositivos de almacenamiento. Eh, ¿Se entiende esto más o menos? Igual lo vamos a ir viendo, ¿eh? No, no se hagan problema, pero se entiende. O sea, por un lado tengo un sistema de archivo y por otro lado tengo un dispositivo de almacenamiento y al medio tengo varias alternativas. Lo que vamos a hacer entre hoy y la clase que viene es ir viendo estas alternativas. ¿Está? ¿Dudas, preguntas? No, se entendió, profe. Genial. Bien, bueno, arrancamos con el primero de los puntos que es particiones. Justamente eso, seguramente que todos lo saben, han jugado, han hecho cosas. Básicamente, la pregunta sería, ¿para qué quiero particiones yo? ¿O por qué hago particiones? Normalmente, por comodidad de, por ahí formateo la partición que tiene el sistema operativo y tengo una partición de datos y esa partición funciona bien. Entonces voy formateando la partición del sistema operativo. Bueno, sí, esa es A una modo práctico, digo. No, está bien. Quizá originalmente era para instalar más de un sistema operativo. Para instalar más de un sistema operativo yo debería tener más de un disco y en cada disco instalar un sistema operativo. Muchas veces no tengo esa posibilidad, entonces básicamente lo que sería una partición es como un disco lógico o parto un disco en n discos lógicos, veámoslo así. Entonces yo puedo instalar un sistema operativo en una partición y puedo instalar otro sistema operativo en otra partición, por ejemplo, ¿sí? Es el uso inicial que se le dio para tener más de un sistema operativo en la misma máquina, en el mismo disco. Eh, Ahora bien, también se puede usar, como vos decís, en caso de que, aunque tenga Windows, que es muy feo, pero bueno, podría, Re terrible, pero pa- para evitar perder datos, muchas veces lo que hago es creo dos particiones, instalo el sistema operativo en una partición y los datos en otra. Entonces, si se rompe el sistema operativo, si lo tengo que actualizar o lo que fuere, que sería eh, bastante normal en Windows.
que sería bastante normal. Lo que pasa es que eh, perdería los datos. En este caso, como son discos lógicos, llamémoslo así, distintos, son particiones distintas, si reinstalo el operativo, lo hago sobre la partición que no tiene los datos, obviamente, del usuario, entonces no perdería ningún dato. Eh, Incluso algunos sistemas operativos como Linux les piden cuando instalen que al menos tengan un par de particiones. Eh, o más, dependiendo un poco el uso, ¿sí? Bueno, vamos con las particiones. Entonces, esto, como dice acá, es una subsección de tamaño fijo de un dispositivo de almacenamiento. Sí. Son bloques continuos, ¿sí? El tema es cómo sé en un disco, bueno, acá está marcado, digamos, como si esto es un disco mecánico, entonces acuérdense que los sectores están, los bloques están puestos uno al lado de otro, entonces sería esta parte azul una partición, la parte roja otra y la naranja o media amarilla esa, otra, ¿sí? Eh, Déjame ver qué viene acá. Bien, bueno, acá está un poco ventajas y desventajas para qué o para qué no. Un poco tiene que ver con la pregunta que hice recién. ¿Por qué? ¿Por qué particionaría? ¿Para qué lo quiero? Bueno, ventaja originalmente la idea era para instalar varios sistemas operativos. Podría hacer particiones y no usar varios sistemas operativos. Y en ese caso sería lo que comentaste vos, Gerardo. Eh, Obviamente esto tiene la desventaja que, digamos, yo hago una partición y después resulta que necesito almacenar más datos que el tamaño de la partición, no puedo porque me está limitando, digamos, ¿sí? Eso, bueno, es así, no hay, digamos, no hay forma. Esa es la contra. Eh, la segunda ventaja es lo que hablaste vos, ¿sí? Que podría instalar operativo y por otro lado aplicaciones, por otro lado datos de usuario, etcétera, etcétera. El tema con esto, la desventaja con esto es que muchas veces cuando voy a instalar el operativo no tengo idea qué espacio van a ocupar las aplicaciones, cuántas voy a instalar. Generalmente el espacio del sistema operativo no va a cambiar demasiado a no ser que yo lo actualice o haga otras cosas, pero normalmente no va a cambiar. Entonces sería fácil eh, de antemano saber esa partición cuánto debería tener. Pero en cuanto a particiones de aplicaciones, no sé, porque por ahí en el futuro la voy a usar para otra cosa la máquina y voy a instalar más aplicaciones. O la parte de usuario, no sé qué voy a hacer. Entonces quizá esa es la contra o la desventaja que tiene. Por ahí una partición se me llena de cosas y la otra está bastante vacía. Entonces, bueno, nada. Al llenarse una partición no puedo poner más cosas ahí adentro y se me llenó esa partición, ese disco lógico y por otro lado después tengo otro que está vacío, entonces bueno, es un tema. Como ventaja es si se me rompe una partición o el operativo, lo que sea, como decía recién, solo esa partición es la que se va a ver afectada, que es obviamente una ventaja. Eh, bueno, desventaja, existe un límite de particiones, pero eso ya vamos a ver, eso es un límite bastante alto hoy en día. Eh, Otra ventaja, bueno, otra ventaja es que incrementa el uso de espacio, el uso eficiente de espacio en disco, porque tengo que planear antes cómo utilizarlo, entonces, bueno, creo que es una ventaja eso. Y otra ventaja dice limita el crecimiento de datos, pero bueno, puede ser una ventaja o una desventaja, depende de qué quieran hacer. Pero definitivamente al tener una partición yo no puedo eh, hacer que los datos crezcan más que el tamaño de la partición, porque obviamente no va a entrar. Entonces, esto está, digamos, como una ventaja y como una desventaja. Está medio, o sea, en definitiva, a veces puede ser una ventaja y a veces no. Por ejemplo, me ha pasado que, no sé,
Supónganse que hay un servidor de algo ejecutándose en la máquina y guarda logs de eventos o la bitácora de eventos que vienen pasando. Podría ser que, no sé, tenga una carga excesiva, entonces empieza a grabar un montón de logs y eso ocupa espacio en el disco. Y podría pasar que el disco se llene y podría pasar que el sistema operativo se trabe porque no tiene más lugar en el disco. Eso sería una ventaja, pero si yo al sistema de logs lo pongo una partición independiente del resto del sistema operativo, sería una ventaja porque voy a limitar el crecimiento de esos logs, no van a crecer más de lo que tiene esa partición y no pasaría nada con el resto del sistema operativo. ¿Se entiende, chicos? O sea, depende de cómo lo miren, una ventaja o una desventaja. Yo creo que en definitiva sí, si está bien utilizado es una ventaja porque se puede limitar eso. ¿Está? No sé si les ha pasado algo así. Em, sí, también, digamos, las desventajas o las ventajas por ahí de algo que genere archivos o algo como los logs. No, pero les ha pasado, generalmente con los logs pasa. Y Sí, una buena práctica en un sistema, en un servidor de producción es el sistema de logs, hacerlo en un file system distinto, en una partición distinta y chao. En el peor de los casos se llena, no se graban más logs, pero no traban la máquina. Porque si llena el disco, la mayoría de las aplicaciones lo que hacen es generalmente van generando archivitos temporales para hacer cosas. Entonces, si no tiene más espacio, la aplicación va a dar error porque no puede crear un archivo temporal y no va a funcionar más. Bien, bueno, eso. Eh, una pregunta, bueno, otro tema con respecto a las particiones es cómo sé desde dónde a dónde va cada partición. Yo tengo bloques en el dispositivo físico y tendría que saber la partición C, no sé por qué partición C, podría haber sido bueno. La partición C va de este bloque a este bloque y la D va de este a este. Bueno, ¿cómo sé eso? Normalmente hay dos maneras de indicar las particiones. Originalmente se usaba el Master Boot Record, MBR, y ahora se usa el GTP, que nunca me acuerdo las siglas. Es no, no sé, nunca me la acordaba, no importa. Eh, MBR se usaba desde el inicio de los tiempos de la IBM-PC. Y la limitación que tenía es que yo podía tener nada más que cuatro particiones. Entonces, o sea, esto piénsenlo a principios de los 80. O sea, ¿quién iba a instalar más de cuatro sistemas operativos en su máquina? Nadie. Después, bueno, se empezó a ver la utilidad de uso para limitar espacio, etcétera, etcétera. Entonces, como quedaba medio chico, eh, se hizo, se hizo una triquiñuela que se llama partición. O sea, dentro de una partición de estas cuatro se le podía cambiar el tipo que fuera lógica y ahí adentro, perdón, que fuera extendida y ahí adentro se podían abrir o crear N, serían subparticiones, pero a nivel del sistema operativo se seguían viendo como particiones, entonces eso de alguna manera eh, eso permitió levantar ese límite de cuatro particiones, ¿sí? Eh, Y Intel creó este otro mecanismo de indicar cuáles son las particiones con GTP, y eso permite muchas más particiones primarias y además de más tamaño de cada una de ellas, ¿sí? Hoy en día obviamente lo tiene que soportar la BIOS de la máquina. Hoy en día todas lo soportan, eh, nada más que eso. ¿Qué más viene acá? Bueno, acá habla un poco de DMBR, cómo está compuesto. Es un sector, el primer sector del disco, y básicamente tiene, acá está el primer sector, lo marca,
Acuérdense que, digamos, está dividido, como dijimos al principio, en cilindros y en sectores. Entonces, en el primer sector del disco, yo tengo el MBR, el Master Boot Record, y eso es lo que tiene una tabla donde básicamente hay información de cuatro particiones, ¿sí? De dónde inician hasta dónde terminan. Si yo quisiera verlo, eh, podría usar mm, fdisk-t, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Si la memoria no me falla, vamos a hacer acá, esto lo voy a llevar para arriba. No tengo su creo que tengo un solo disco. A ver, voy a hacer fdisk -l lista barra dev. ¿Qué tendré? SDA. No. Buah, es que tengo particiones. Buah, este. En serio. Ya vamos a hablar de los dispositivos, pero este es el dispositivo rígido que yo tengo. El disco rígido que yo tengo, que es uno que va en la madre y puede ser 14 GB. Es una partición esta, a ver. No, perdón, déjame que... este es NMBI, perdón, me equivoqué. Este es el dispositivo fdisk -l NV, NVMe, pero este es porque estas son las particiones. 0, 1, 2, 3. Este es el disco y acá me dice la tabla de particiones, las cuatro particiones, donde me dice en qué bloque inicia, en cuál termina, en cuál inicia el segundo, en cuál termina, en cuál inicia el tercero, en cuál termina. Además me dice qué tipo de sistema tiene instalado ahí, ¿sí? Yo tengo un Linux, un LVM y un EFI. Eh, sí, que esto sería la información que se obtiene acá. Bien. Eh, esta es una convención eh, que sigue el operativo, no está en el hardware esto indicado ni nada por el estilo. El tema del arranque, lo que hace la máquina es, cuando arranca, va a la BIOS y lee el disco, o sea, determina cuál es el disco de arranque. Una vez que determina el disco de arranque, después lo que hace es lee en el MBR las particiones. Eh, una vez que lee las particiones, hay una partición que es la activa o la de inicio, entonces a partir de ahí, en el primer sector de esa partición, hay algo que se llama gestor de arranque, que carga, mm, pone un cargador en la memoria RAM de la máquina y después lo ejecuta. En el caso de Linux se llama GRUB. Y después lo que hace el grupo es buscar el resto del kernel en disco y lo carga en la RAM. Y después le pasa el control, ¿sí? Como les digo, este esquema así de arranque es una convención, no está ni en la BIOS ni en ningún lado, pero bueno, la mayoría del operativo funciona de esa manera. Eh, en cuanto a las particiones, como les decía, habían cuatro. Pero si yo quiero tener más de cuatro, la alternativa es poner extendida. O sea, lo que hago es
alguna de las cuatro particiones, en este caso hay dos que le cambié el título, la etiqueta y le digo que son extendidas. En este caso hay tres particiones y tengo dos primarias y una extendida. Y esa extendida tengo n particiones lógicas adentro. ¿Eso se entiende? Sí, sí, profe. Ok. A ver, bueno, si iba a hacer esto, a ver un segundo si esto hasta acá. Bueno, sí, sí, lo que íbamos a hacer, íbamos a hacer una prueba en vivo. Entonces, por otro lado, y esto ya es de Linux o de Unix o como quieran llamarle, con X, todo, todo es un archivo, incluso los dispositivos o los discos también están representados como un archivo especial en el sistema de archivos. Entonces, los archivos especiales, cuando son de acceso por bloque, tipo los discos rígidos, normalmente vamos a encontrar que el nombre o las características de ese archivo empiezan con una B. B que es un dispositivo de bloques, significa que le da bloques, obviamente, mientras que cintas o terminales que se accede serialmente, byte tras byte, normalmente se llama dispositivo carácter y van a ver en este ejemplo acá C, es de carácter. Por ejemplo, esta sería la TTI 0, sería la consola, es un dispositivo carácter, mientras el disco HDA normalmente se llama el disco rígido común y SDA el disco SATA o, sí, SATA generalmente. Eh, lo van a encontrar con una B adelante, ¿sí? Todos los dispositivos, como le digo, están representados como un archivo en Unix. Eh, y cuando yo leo o escribo, en realidad todos los datos van o vienen a estos dispositivos. Eh, Acá está. Tipo positivo IDE casi SSD. Sí. Normalmente el SDA son SSD o SCSI. Bien, y finalmente, bueno, cuando vamos a utilizar Linux, ¿cuántas particiones hacemos? ¿Cuáles las deberíamos hacer? Eso un poco depende de lo que yo quiera instalar. Como mínimo, necesitaría un par de particiones, como mínimo, que sería, eh, esto está mal, acá no debería ser swap, es la partición. No, algunos G me particionan. Ok, está bien. La partición, la instalación básica sería instalo todo el sistema operativo y además un área de swap. Este área de swap no es un sistema de archivos, porque ahí Unix o Linux lo utiliza eh, para manejar todo el tema de paginación, ¿sí? No es un sistema de archivos, no es que yo cree una partición swap, la formatee de alguna manera y ahí pueda haber datos, no. Eso le tengo que especificar al Linux o a Unix que es un sistema de archivos tipo swap y, y después el sistema operativo lo maneja de otra manera. No tiene un sistema de archivos para acceder. ¿Por qué? Porque no quiere que el usuario acceda al área de swap, podría ser lío, ¿sí? Porque ahí lleva todo el tema de memoria virtual y todo el tema de páginas. Entonces, bueno. Volviendo, la instalación básica podría tener nada más que dos particiones, con eso me conformo. Una mejora sería, como proporía Gerardo, de hacer tres particiones, el sistema operativo entero, el área de swap para intercambio y otra partición para los datos de usuario. O sea que si yo más adelante actualizo el sistema operativo o lo cambio, los datos en el barra home quedarían. Normalmente en Unix el barra home es el directorio donde cuelgan todos los usuarios. Em, el sistema operativo, hay partes y partes que aumentan a medida que instale cosas o no. Entonces, por ahí otra alternativa es el sistema operativo, hacer más de una partición para el sistema operativo por sí mismo, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando yo instalo aplicaciones, muchas veces se instalan en el OPT, en el directorio de Options. Entonces,
o en el barra bar. Entonces, normalmente lo que yo puedo hacer es crear particiones adicionales para eso, para limitar lo que no crezcan excesivamente. Pero bueno, la pregunta sería ¿hasta cuánto? Y depende qué voy a instalar. Entonces, por ahí es medio complejo cuando estoy instalando un sistema operativo, saber de antemano cuánto va a usar, porque por ahí no estoy contemplando algo que voy a usar más en el futuro, ¿sí? Acá es donde viene, hago un spoiler, donde viene la ventaja de utilizar LVM, que yo de alguna manera los puedo a los sistemas de archivos modificarlos sin perder los datos. O sea, me refiero a agrandar el tamaño, achicar el tamaño sin perder los datos, ¿sí? Bien. Bueno, el sistema de archivos ya lo hemos visto en sistema operativo. Eh, y ya lo dije hace un ratito, digamos, para mí es una abstracción de estructura de datos que usa o el operativo para determinar dónde están los datos de usuario físicamente, ¿sí? O sea, cómo organizo los archivos dentro del disco. Y acá dice, la diferencia entre un disco o partición es importante. La diferencia, perdón, entre un disco partición y sistema archivo es importante. Eh, claro, pocos programas trabajan directamente en los sectores crudos, se llama cuando trabaja con el disco o con la partición. ¿Cuál es el caso? El que acabo de nombrar recién. El área de swap no utiliza un sistema de archivos sobre eso, sino directamente los trabaja tipo RAW, ¿sí? O sea, el sistema operativo sabe exactamente cuáles son los sectores y él maneja internamente y sabe dónde están las páginas de memoria que acaban de sacar de la memoria principal, la llaman la secundaria, o dónde traerla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, la mayoría, o sea, el resto trabajan directamente sobre o un disco entero o una partición, ¿sí? Eh, y obviamente, si no voy a trabajar la RAW, o sea, si no voy a trabajar tipo crudo como el área de swap, antes de utilizarlo necesito crear un sistema de archivos en esa partición o en ese disco entero. Lo que ustedes llaman formatear en realidad no es formatear, es crear un sistema de archivos sobre eso, ¿sí? Windows le dice formatear, pero en realidad es eh, decirle a todos esos sectores uno atrás de otro cuál va a ser eh, la organización interna que van a tener, ¿sí? Y eso va a depender de los sistemas de archivos. Eh, bien, eso con respecto a los sistemas de archivos. Y por otro lado también está el árbol de directorios, la estructura de directorios. En Unix o Linux o todos los que tienen X. Normalmente están definidos en el FHS, o sea, en el File System Hierarchy Standard. Es un estándar que me dice cómo está armado ese árbol de... Bien. Uy, se me saltó. Uy, otro. Bien. Entonces estamos hablando de que hay una estructura definida de sistema de archivos, perdón, de directorios. Estos directorios pueden estar todos en un mismo sistema de archivo o pueden estar en distintos sistemas de archivo. Acá está, Gerardo. Eh, y hablando de sistema de archivos, bueno, obviamente Linux y en este caso puntualmente Linux soporta NTFS, FAT32, X2, X3, X4 y un montón más. Eso sí, son tipos de sistemas de archivos, ¿sí? O sea, una cosa es la estructura de directorio y esto que está aclarado son sistemas de archivos. O sea, yo tengo que cumplir esta estructura de sistema, perdón, de directorios, pero todos pueden estar en un solo sistema de archivo o en varios, ¿sí? Y además el sistema de archivo puede ser de estos tipos, ¿sí? NTFS, FAT32, normalmente es X4. El tema es qué pasa si tengo más de un sistema de archivo, o sea, si toda esta estructura de directorios están partidas, eh, y por ejemplo tengo un sistema de archivo que está con esta rama, otro sistema de archivo que tiene esta rama y otro que tiene esta otra rama, por ejemplo.
Previo a acceder a los datos, lo que yo voy a tener que hacer es el sistema de archivos colgarlo a alguna rama del árbol. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Con ustedes sí. Sí, sí, profe. Aburridísimo esto entonces. Eh, Aburrido. Clear Bueno, Draw. Ok, bien. ¿Y cómo se hace? Con un mount. Bien, listo. Y creo que hasta acá nada más. Sí, listo. Porque lo que vamos a hacer ahora es, antes de saltar al LVM, hacer unas pequeñas probitas. A ver. No, bien. Lo que voy a hacer es usar VirtualBox. VirtualBox. Y lo que voy a hacer es. Nada, usar nuestro NetOS pero lo que voy a hacer antes es, déjame que mueva esto, le voy a agregar un disco, es como si yo comprara un segundo disco, ¿sí? Supongamos que mi máquina que está acá es esta, lo que voy a hacer es, le voy a agregar un disco, ¿sí? Un disco, no, esto es una controladora, un disco, ahí está, un disco rígido, listo. Voy a crear uno nuevo, creé este. Un disco rígido, no sé, ¿de cuánto? Esto le voy a poner un test. ¿Por qué? Porque lo vamos a borrar, ¿sí? Sí, de 20, no, le voy a poner 10 gigas. Listo. Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo es, tengo mi máquina y lo que hago es, le voy a comprar un nuevo disco de 10 gigas. Eh, y lo que voy a hacer es hacer todo el proceso de eh, particionar y de poner un sistema archivo y después colgarlo en el árbol de directorios este que habíamos visto, ¿sí? Arranco el, el operativo. Recuerden que ya tenía un disco rígido, un CD y un nuevo disco el que le acabo de agregar. es igual Entonces, sería lo mismo que un pendrive, ¿no? sí, sí, ponele que sí, Porque sí, lo sí. montamos de la misma forma. Exacto, exacto, sí. Sí, lo que pasa es que luego en la máquina virtual así no, así por borro y listo. ¿Lo escribí bien? No, así me lo escribí más, mira. Eh, Ahora sí. Bien. Entonces, mm, vamos a ver una terminal. Ahí está. Lo que puedo hacer es primero parar los dispositivos. Les había dicho que en el barra dev hay un directorio que están todos los archivos especiales que son de devices o de dispositivos. Bueno, acá vemos un montón, pero vamos a ver, vamos a buscar el SD. SD barra de barra. ¿Dónde está SD, ¿O me lo pasé? Ahí está, sí. Hay un dispositivo que es el SDA, que ya lo tenía de antes, ahí estaba instalado el sistema operativo en teoría, y acá el disco nuevo que acabo de comprar, ¿sí? Que me salió barato, pero bueno, porque es de 10 gigas. Entonces, este es el que vamos a particionar. Pero a ver, entonces el SML barra D barra SDA, por ejemplo. Ah, sí estaba. ¿Y por qué no lo encontró? SDB. En este caso, el dispositivo que yo quiero particionar es SDB. Yo podría poner sin particionar, lo vamos a hacer, ya que estamos, vamos a crear un sistema de archivos a disco entero. ¿Cómo lo hago? MKFS, MKFMK, que estoy escribiendo. FS, y acá tengo N distintos tipos de sistema de archivos, que es lo que habíamos visto. Perdón. Lo que habíamos visto. No, en este. Acá que nombraba que yo tengo distintos tipos de sistema de archivo que le puedo poner una partición, o en este caso un disco entero. NTF, FAT32, FAT, X2, X3. Lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, X4.
ext4. Bien. ¿Y qué cosa tengo que poner como argumento? El dispositivo, el disco entero. Barra D, barra SDB. Listo. Como son 10 GB, lo creo rapidísimo. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Como bien vimos acá, en esta, lo que tengo que hacer es montarlo. Ok. Entonces yo hago mount barra D barra SDA, que ya tiene un sistema archivo, lo puedo montar en cualquier lado. El típico es MNT, pero lo puedo montar en cualquier lado. Y se mueve al MNT, no, TMP no barra, MNT. ¿A dónde lo monté? En el MNT, sí. Eh, CD barra MNT. Estoy en el MNT, tengo cosas ahí. Ah, no, es que eso lo estaba usando, perdón. Mount. Lo voy a montar en otro lado. Eh, Mount barra MNT. Bien, sí. Bueno, ahora sí. Bien, mkdir. Voy a crear un directorio. Acuérdense que cuando monto algo, si habían datos ahí, son inaccesibles hasta que lo desmonte. Entonces voy a hacer un tmp barra test. Mount barra d barra s. Ah, es que monté el SDA y era el DSB el que tenía que montar, ¿no? SDB en el barra tmp barra test. Ahora sí me voy al tmp test. No va a tener nada excepto algo que se llama lost not found, que es cuando encuentra, hago un scan o hago un chequeo de discos, si tengo datos mal, me los va guardando ahí, en ese directorio, por si los que puedo recuperar. Entonces acá podría copiar cualquier cosa. Si yo hago mount, por ejemplo, cuando tengo todas estas particiones, todos estos particiones o dispositivos montados, y acá tengo el que me interesa, ¿sí? Pero fíjense que estoy directamente el disco entero lo tengo en un sistema de archivos ext4, ¿sí? Y acá podré copiar cosas, cp del barra home barra root. Acá tengo algunas cosas, documents, no sé, sort, asterisco, los puedo copiar acá. Y ahí tengo algunos archivos que copié, ¿sí? Eh, Ahora, ¿cómo hago para... y ahí lo puedo utilizar perfectamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es eh, hacer particiones y montar algunas de estas particiones y poner particiones como primarias o como lógicas. O sea, como extendidas y lógicas y montarlas. Que sería más o menos lo mismo, pero vamos a ver cómo cambia el nombre del dispositivo. Un barra dev. Para desmontarlo puedo desmontar o el punto de montaje donde yo le di o el dispositivo. Entonces yo podría hacer un barra de barra sdb o podría poner un mount barra tmp barra test. Cualquiera de los dos va a funcionar. Listo. Si yo vuelvo a correr el comando mount solito, mount, ya no está más. Acá fíjense, estaban todos los otros que estaban de antes, pero no está más el que monté. Bien, ¿cómo hacemos para crear particiones dentro de nuestro disco con fdisk? Fdisk y le digo otra vez el dispositivo entero, el barra D barra SDB. Bien. ¿Qué me dice? A ver. Sí, bueno, no importa. Le creo un MBR que no tenía, porque entonces si yo pongo P de print, me dice la información, me dice que es el disco de 10 GB, y con N yo creo una nueva partición. Y acá le tengo que decir si es primaria o si es extendida, ¿sí? Y después le digo el tamaño. Por ejemplo, voy a crear una partición primaria. eh, eh,
como son cuatro, recuerdan que eran cuatro, le tengo que decir cuál de las cuatro primarias, no sé, la partición uno. Y me dice de qué sector a cuál. Fíjense que arranca no en el sector cero, porque al principio tiene el MBR. Entonces le voy a decir que arranque en el 2048 y podría poner con número de sectores o con tamaño. Entonces podría ponerle más, ¿cuánto era 10 GB? Le voy a poner más 2 GB. Y esto me lo calcula y me dice cuánto. Bien, entonces yo ahora P de print me muestra la información del disco y me dice que tiene una partición. Fíjense que la partición uno le pone SDB1 y me dice desde dónde hasta dónde. Esto fue lo que me calculó, son 2 GB. Voy a crear otra nueva partición y le voy a decir que sea extendida, ¿sí? Y le voy a decir que sea la partición 2. Listo. Normalmente, bueno, le voy a decir que ocupa el resto del disco. Enter va desde donde dejó libre la partición uno hasta el final del disco. Pongo particiones y tengo dos, ¿sí? Eh, esta, como es extendida, yo dentro de esta puedo crear n nuevas particiones lógicas. ¿Se acuerdan que era la limitación esa que teníamos, no? Eh, Fíjense que la partición uno entonces es una partición común, la partición 2 es una extendida. Si ahora yo le digo que cree una nueva partición, me va a decir, no creo que ni me va a preguntar si quiere una primaria o una lógica porque ya no tiene más espacio el disco. A ver, exacto. Dice, todo el espacio estaba en uso, entonces voy a crear una partición lógica. Y fíjense que las lógicas las empieza a partir de el número 5. ¿Por qué? Porque reservó para las cuatro primeras que fueran tres primarias y una extendida, entonces la partición uno 2 3 4 entonces las lógicas irían a partir de las 5. Y ahí fíjense que me dice que los valores que puedo poner son estos, y si yo reviso son los mismos que estos. Bueno, casi lo mismo, porque al principio guarda la información de las particiones lógicas, es como si fuera el MBR acá adentro. Entonces arranca casi desde acá y llega hasta el final, ¿sí? Que coincide con lo que estábamos mostrando acá. Me vuelvo como tres acá, ¿sí? Uy, acá. Yo podría poner hasta cuatro primarias. Acá en este ejemplo hay puestas tres particiones, dos primarias y una extendida. Y dentro de la extendida tengo n lógicas, pero fíjense que las lógicas van físicamente dentro de la partición extendida. Acá no está dibujado, pero al principio hay unos sectores que están con el MBR que tiene la info de las cuatro particiones primarias o extendidas, que serían estas. Y después lo que no se ve acá tampoco es que acá al principio, bueno, ahí quise dibujar al principio, hay un pedacito que va a tener información, lo mismo que de las particiones primarias o extendidas, de las lógicas, para saber hasta dónde llega cada una de ellas, ¿sí? Entonces, limpio esto. Bien, volvemos acá. Entonces, por ejemplo, voy a hacer dos particiones lógicas. Y voy a decir que vaya desde el principio y que haga más 3 GB. Y si ahora pongo P, fíjense que tengo tres particiones, pero esta en realidad no se puede usar con datos. Este es como un contenedor de las lógicas, ¿sí? Entonces yo tengo esta de 2 GB y esta de 3 GB. Y podía crear una, y esta es la número 5, ¿sí? Recuerden que acá les decía que acá va a empezar a partir de las 5. ¿Por qué? Porque había dejado lugar para todas las cuatro primarias. Y acá voy a crear otra nueva, ya que estamos en la partición 6. Sí, le voy a decir que vaya ahí hasta el final. Chao. Print. Entonces tengo 2, 3 y 5. O sea, recuerden, este 8 es el contenedor de estas dos. Entonces hay 2, 3 y 5. Bien. Y yo le doy grabar y esto lo graba. Recuerden los nombres. Entonces, lo que podremos hacer ahora es hacer un sistema de archivos. MKF. A la partición, por ejemplo, la lógica. Iba a hacer esto antes de hacer eso, iba a listar el.
ls-l barra dev barra sd, sd asterisco. Ahí está, fíjense. El disco A lo estoy usando todo el disco entero. Ahí tengo un sistema de archivos sobre todo el disco. Y en el B, este es el disco entero, pero estas son las particiones dentro del disco. Entonces yo cuando quiera formatear alguna partición en particular, tengo que apuntarle a la que me dice esto, ¿sí? Entonces voy a formatear la partición que tiene 5 gigas. Entonces voy a formatear esta, ¿sí? SD, SDB5. Ahora sí. Sí, se entiende la nomenclatura, es SD por Solid Disk o SCSI Disk o SATA Disk, y las letras son la A, el disco uno, la B, el disco 2, y etcétera. Yo como ya tenía un disco y me compré y le puse uno más a la máquina, es la B, y después los numeritos que van detrás son las particiones dentro de ese disco. Entonces yo acá lo que voy a hacer es, listo, creé un sistema archivo en el disco este. Yo puedo hacer ahora sí, montarlo. Podría montar por ejemplo, la partición, ¿cuál formativa? ¿Las 5 o las 5 formativa? Bueno, podría montar la partición 6 barra D barra SDB 6. No sé, en el TMP barra test. ¿Qué pasará acá? ¿Qué me pueden decir? Que esto va a dar error. ¿Por qué? Porque me dice que no tiene un sistema archivo. Y sí, es verdad, porque la partición 6 no la formateé, la que le instalé el sistema archivo fue la partición 5. Entonces, si yo hago así, 5, bueno, si me voy lsml barra d barra tmp test, tengo lo mismo que había encontrado ante un lost not found. Y si pongo mount, vamos a ver que está acá montada. Y si pongo DF, me dice los puntos de montaje, pero también me dice el tamaño de la partición. Entonces, este me dice que menos H, creo que menos H. Ahí está. Recuerden que en bruto el disco tenía fdisk menos L barra D barra SDB. Dice que eran 3 gigas, pero bueno, claro, la partición. Pero una vez que hace el sistema de archivos, me dice que tiene 2.9. ¿Por qué? Porque el sistema de archivos también tiene como un índice donde guarda la información para después acceder a los distintos sectores del disco. Por eso siempre un poquito menos. Y está prácticamente libre, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bien, esto lo sabían, lo conocían, lo habían usado. Sí, lo de montar, sí, lo de formatear, no. Ok. Podría incluso, vamos a hacer una cosa, podríamos cambiar ¿Qué cambiará acá? A ver, vamos a hacer esto. MK, MKFS, por ejemplo, vamos a hacer un NTFS, el barra D barra SDB 6. Bueno, ya empezamos mal, se demora un montón, pero bueno, es Windows. Estoy formateando con un sistema de archivo que normalmente usa Windows, ¿sí? Y guarda, digamos, tiene como un índice o un esquema totalmente distinto a FAT, no, a ext4. Entonces, bueno, si yo lo voy a montar, eh, creo un directorio vacío por si cuando lo monto, si lo monto en un directorio que tiene archivos, no lo accedo hasta que no lo desmonte, no puedo acceder más.
mount barra d barra sdb6 al barra temp barra test2. Listo. Y si yo hago un df menos h, eh, fíjense que este ocupa, por más que no tenga datos, ocupa de alguna manera la estructura interna de directorios o de índice para acceder a los datos, ocupa 24K. Este ocupa 27 megas, ¿sí? Obviamente, bueno, va a andar igual, pero digamos, por ahí el tiempo de acceso y la optimización son distintas. Pero bueno, para ustedes va a ser transparente una vez que esté montado. Y si yo pongo mount, acá me va a decir qué tipo es, ¿ves? Acá me dice, bueno, este es un link del FAT32 y este es X4. Pero aparte de eso, ustedes van a ver lo mismo, C barra TMP, TMP test2. Nada, acá. Ah, claro, acá no tengo el directorio loss más found. ¿Por qué? Porque ese es específico de X3, X4, etcétera, etcétera. Acá no tengo nada de eso. Pero esto funciona igual. Puedo hacer el CP y copiar acá cosas. Sí, está todo bien. Bueno, estos son errores porque son subdirectorios. Yo podría haber copiado CP-R. eh, y ahí está. Y ahí tengo varias cosas. Bueno, no importa. Eh, Creo que nada más de esto. Hasta ahí. Se ubican entonces bien en el tema de particiones. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ahora vamos a ver LVM y vamos a hacer particiones, etcétera, etcétera. Que LVM usa eh, como las particiones usan disco rígido, los LVM van a usar particiones. ¿Sí? Entonces, bueno, esto está claro, ¿no? Sí, profe. Ajá, se hizo un silencio, me asusté por un momento. Bien, bueno, ahora sí vamos a avanzar un poquito y vamos a ver un tema que quizá ya es más nuevo para ustedes y se llama LVM, ¿sí? Una más, ahí está. LVM o Logical Volume Manager, o sea, un manejador de volúmenes lógicos, ¿sí? Véanlo o tradúzcanlo como si fueran particiones. eh, Virtuales sería. O sea, como que yo puedo crear particiones y como les decía, lo mejor que tiene esto es una capa de abstracción más que se pone al medio y lo que me permite es flexibilidad. A la hora de yo crear particiones que no estoy seguro cuánto voy a usar y si me queda espacio libre y después no lo puedo reaprovechar para otra cosa, con LVM viene genial porque se puede modificar en el momento, en caliente, sin que se rompan ni se pierdan datos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué dice esto? Nada, no dice nada más que lo que yo ya he dicho. El LVM permite administración de los volúmenes de almacenamiento en grupos definidos por el usuario, dando posibilidad al administrador de manejar volúmenes con nombres. Bueno, esto no es lo más importante. Los volúmenes que serían el equivalente a las particiones, ahora yo le puedo dar nombres que tengan más sentido para mí, porque acá yo recién tenía el SDB5 o el SDB6, por ahí no me dice nada, pero por ejemplo, si le pongo un nombre que se llama barra D, barra, no sé, backup de tal cosa o barra no sé cuánto, barra eh, datos de usuario X, tiene mucho más sentido que nombres así SDA. Ah, bueno, acá está, SDA, SDB, sí. Pero otra vez, esto no sé si sería la mejor ventaja. La mejor ventaja es la flexibilidad y lo vamos a ver. Muy bien, acá está. Obviamente, la incógnita cuando voy a instalar es cómo particionar el disco. ¿Cuánto le asigno para usuarios? ¿Cuánto para el sistema activo? ¿Cuánto para los logs? Etcétera, etcétera. Y lo que hace LVM lo hace, mm, me permite redistribuirlo una vez que ya está instalado. ¿Sí? Le di clic, sí. Ahí está.
¿sí? Básicamente es lo que les decía recién. Eh, Acá están los sistemas de archivo y hasta recién nosotros lo instalábamos en particiones. Ahora hay una capa y las particiones son parte de disco, obviamente. Ahora hay una capa de abstracción acá al medio, ¿sí? Eh, en el caso de LVM, es lo mismo que hicimos con el sistema de archivo que podía caer sobre una partición o sobre un disco entero. LVM también lo puedo hacer sobre una partición o sobre un disco entero. Eso como quieran, como gusten, como deseen. Eh, Si lo van a usar, por ejemplo, para instalar un sistema operativo entero y tiene un solo disco, lo más normal es que las particiones más estándar, como la de boot o la de la barra del sistema operativo, la creen en particiones comunes. Entonces el LVM lo pone en una partición y ponen el resto de las cosas ahí. Entonces en ese caso lo van a ver LVM sobre particiones. Ahora, si ustedes ya tienen el operativo en un disco y quieren poner otro disco y quieren que sea flexible, lo que puedo hacer directamente es LVM, crearlo para todo el disco entero ese nuevo que yo puse. ¿Está? ¿Se entiende esto? O sea, tengo la flexibilidad de hacerlo como yo quiera. ¿Está? Bien. Hay tres conceptos acá o tres niveles. El volumen físico que ve el sistema LVM, que sería o la partición o el disco entero. Después algo que se llama grupo de volúmenes. Y después una tercera entidad que se llama volumen lógico, que el volumen lógico es sobre volumen lógico, es en el que va el sistema de archivos, va sobre esto, el sistema de archivos. Eh, el volumen físico va sobre una partición o sobre un disco entero. ¿Sí? Déjame que saque eso. Esto. ¿Y qué viene a hacer esto, el grupo de volúmenes? Bueno, yo puedo tomar uno o más discos físicos y hacerlo, agruparlos, y desde acá es donde se aprovisiona a los volúmenes lógicos. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, dos discos de 10 GB, por decirlo así, y necesito un sistema de archivo que tenga 20, no tengo forma de hacerlo porque son dos discos distintos. Bueno, con LVM yo podría tomar esos dos discos como dispositivos físicos, pero después hacer un grupo de volúmenes que los tengan a los dos. Entonces, de acá hacia arriba, o digamos, para el volumen lógico ve todo este nivel de almacenamiento, independientemente que sea de un disco o de dos o de n particiones, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene es que yo podría agrupar distintos discos de distintas tecnologías y se sumaría todo. Y el volumen lógico podría usar todo lo que me da el grupo de volúmenes. ¿Se entiende ese concepto? Es medio, pero bueno, es así. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende, profe, se entiende. Ok, bien, genial, genial. Bien. Eh, y obviamente acá después dice, el sistema de archivo no pertenece a LVM, no, porque va arriba de LVM, o sea, el sistema de archivo lo ve a LVM como como un lugar más donde instalar un sistema de archivo. Lo hemos visto, como dije recién, como dijimos al principio de la clase, en particiones, en disco entero o en LVM. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear LVM y lo vamos a hacer sobre esto. Bien, bueno, acá hay ejemplos, pero me parece mejor hacer ejemplos a mano y chao. Bueno, vemos la ventaja y después lo hacemos ejemplo a mano, ¿sí? Digamos, acá hay algunos ejemplos puestos, pero es más fácil, eh, como le digo, verlo. Acá está lo que yo estaba nombrando, ¿sí? Yo tengo tres discos separados y yo hago supongo que eso es un grupo de volúmenes y después de a partir de ahí saco volúmenes lógicos y le pongo sistema de archivo. Pero podría tener varios discos y hacerlos todos, o sea, lógicamente sería eh, esto de acá para allá, vería como si fuera un solo disco que tiene la sumatoria de todos estos.
Y esto otra vez, pueden ser discos, pueden ser particiones de discos, ¿sí? Entonces, al tener un disco más grande, yo acá puedo hacer particiones que sean más grandes, ¿sí? Ese es un ejemplo para que me viene bien. Y la otra es, mientras tenga espacio acá en el grupo de volúmenes y a mí se me está llenando un sistema archivo, yo lo que podría hacer es decirle, che, este volumen lógico, decirle, che, toma espacio libre de este y aumentate. Entonces, ya mi sistema archivo sería más grande y si estaba el 99% de datos, por ejemplo, y lo agrando, ya ahora los datos van a quedar mucho más holgados y voy a poder seguir escribiendo cosas, ¿sí? Es más, si me quedo, no me queda nada acá, si ya lo vacié todo, o sea, si lo llené todo, lo tengo todo ocupado, y yo necesito que crezca mi sistema de archivo, lo que puedo hacer siempre es agregar un nuevo disco al grupo de volúmenes. Entonces el grupo de volúmenes va a decir, sí, ahora tengo espacio, y yo después le voy a decir al volumen lógico, agrandate X espacio así. Entonces el sistema de archivo se va a dar cuenta que es más grande y ahora voy a tener espacio. O sea, fíjense que está buenísimo todos esos casos de uso. Bien, Eh, creo que no está por cortar, pero bueno, sigamos. Estas son las ventajas. Bueno, independencia, la tracción a esquema disco partición. Sí, está bien, no es capa de tracción más. Entonces, podría incluso mezclar tecnologías de disco distintas. Eh, los volúmenes lógicos los puedo crear, eliminar, los puedo agrandar de manera dinámica sin que interrumpa el acceso a los datos. Obviamente, si lo voy a achicar y, y no, digamos, y no entran mis datos, bueno, voy a perder datos. Eso, bueno, hay que hacerlo, se puede hacer, pero hay que hacerlo con cuidado de no achicarlo más de la cuenta. Pero se puede achicar. Generalmente el uso es agrandarlo, pero se puede achicar. Porque si yo lo achico, después eso me queda libre en el grupo de volúmenes y eso lo puedo asignar a otro lado. Eh, Esto lo acabo de decir, yo le puedo agregar nuevos discos físicos y lo agrego al grupo de volumen, entonces fácilmente puedo mm, crear más espacio nuevo en los LVM. Eh, Muevo dispositivos de volúmenes lógicos entre diferentes dispositivos físicos también. Ah, y permite crear snapshot, eso también está útil. Bien, esas son todas las ventajas. Bien, ok. Y acá está cómo crearlo, pero si quieren podemos arrancar con un test. Lo que voy a hacer antes que nada, bueno, ya sé está por cortar esto, pero lo que voy a hacer, voy a desmontar lo que había hecho y voy a hacer una sola partición y listo. Ah, o no. U, mo, mount, barra de, no, barra TMP. Quedan 4 minutos, Carlos, más o menos. Ok, tenemos tiempo, tenemos tiempo. No lo vamos a hacer todo porque son varias cosas, pero todavía tengo tiempo. Em, Era test. Desmonto test y test 2. Sí, listo. Eh, los voy a dejar. Los voy a dejar tres particiones. Voy a hacer, digo, para que veamos que se puede. O sea, acá podría borrar todo y usar el disco entero. Podría borrar todo y hacer una partición y usar esa sola partición para LVMs. O podría usar las tres particiones. Si quieren, os las voy a dejar. Lo único que voy a hacer acá es decirle que no sea más Linux. Entonces, ¿cómo hago esto? Fdisk barra D barra SDB. Y ahora le voy a decir con T, cambio el tipo de partición. ¿Cuál voy a cambiar? La uno. Y le voy a decir que va a ser, no sé, LVM, no sé ni qué número es. LV. Acá está. 8E. Bueno, 8E. Fíjense cuando yo pongo P y ya ahora no me dice más que es Linux, me dice que es un LVM. Entonces, si lo quiero usar como LVM, obviamente los debería cambiar a los tres. Entonces voy a hacer lo mismo. Tipo, al cual voy a cambiar a la partición 5 y le digo que es un 8E, era 8E, listo. Tipo, partición 6 8E. Genial. Print, está todo genial, logrado.
Acá cambié las particiones, pero no he tocado el sistema archivo. Esto incluso podría volver a montarlo como hice recién. Y todavía mount, y esto todavía va a funcionar hasta que no. Ahí está, a ver. Sí. Y ahí deberían estar los datos. Sí, está bien. Porque lo único que hice fue cambiar en el MBR un campito especial que me dice esa partición para qué se va a usar, pero no es que ya le haya instalado nada, ¿eh? Ni que haya tocado los datos de esa partición, ni del sistema archivo, ¿está bien? Eso se lo aclaro porque, bueno, esto en realidad cuando uso LVM para que lo detecte automáticamente lo que hace es se buscan las particiones que sea tipo LVM, por eso lo cambié, pero no rompí nada. Yo acá le podría poner cualquier tipo de partición que en principio, a no ser que cuando arranque busque una Linux, podría poner cualquier cosa que me interese. Bien, barra tmp barra test2. Acá la desmonto ya porque no la voy a usar. Y lo que vamos a hacer es crear un volumen físico. Acuérdense que esto eran tres partes. Volumen físico, que se componía por particiones o por discos rígidos, y volúmenes lógicos. Entonces, esto, ¿cómo lo creo? Es PV es Physical Volume, VG, Grupo Volúmenes, Volume Group, y LV Logical Volume. Si yo me fijo que no tengo PV, no tengo nada porque tengo que hacer apt install, si no me equivoco es LVM2. Sí, eso es. Acuérdense que esta es una máquina, eh, es la máquina que, un Live CD es este sistema operativo que tengo acá en VirtualBox, así que no tiene nada instalado. Bien, ok. Bien, okidoki. Entonces estamos acá, acabo de instalar el LVM. Entonces ahora si yo tengo LV, perdón, acá, LV, hay un montón de cosas. VG, un montón de cosas, y y PB. PB, un montón de cosas. Uy, perdón. PB, un montón de cosas. Listo, ya tengo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear volúmenes físicos. Como se hace con PB Create. PB Create. Y le digo qué volumen, qué partición o disco. Le voy a decir el barra D, barra SDB. Por ejemplo, el 5. Eh, sí, chao. Creo la partición, perdón, el volumen físico 5 a partir de una partición. Y voy a hacer ya que está la 6 también. Yes. ¿Qué escribí? Ah, es un NT. Bueno, sí, dice que tiene un NTFS. Para. Lo voy a hacer, lo voy a hacer en la 1. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer PB display y me da información de todos los particiones o discos que son volúmenes físicos. En este caso, me dice que es un volumen físico en el SDB1, que es de 2 GB, y el SDB5, que es de 3 GB. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Perdón, acá vamos a ir a esto y voy a volver acá. Acá, a este dibujo quería. Yo de algunas particiones creé dispositivos físicos, ahora lo que voy a crear un grupo de volúmenes, ¿sí? Eh, Vamos acá. ¿Y cómo hago? Es con BG Create. Y acá me va a decir qué. Eh, Tengo que poner BG Create. Nunca me acuerdo de memoria. Creo que va el nombre y después los volúmenes físicos. Menos menos help. A ver. Perdón. Esto no me ayuda demasiado. BG Create. Ah, el nuevo grupo y los volúmenes físicos. Acá está. Bueno, sí, entonces vamos a hacer. BG Create, le voy a llamar
no sé, en un ataque de originalidad voy a poner grupo volúmenes. Ah, pero tengo que decir los dispositivos físicos. El barra D barra SDB 1 era y el barra D barra SDB 3, si no me, SDB 3. Listo. Ah, ¿qué dijo? No, 5 era, perdón. No, ahí me dijo no había un dispositivo en 5. Ahí está. Ahora sí. Entonces yo pongo VG display y me dice que tengo un grupo que se llama grupo volúmenes, donde tiene 5 GB en total. Acuérdense cómo estaba particionado esto: fdisk -l barra d barra sdb, sdb, donde yo le dije al primero que sea un volumen físico y al 5. Entonces, después hice un grupo que agrupó estos dos. Entonces, el grupo de volúmenes tiene 3 más 2 5 GB, que son los que dice acá. ¿Sí? Genial. A todo esto, todavía no puedo crear un sistema archivo porque ¿qué me está faltando? Crear un volumen lógico, ¿sí? A partir de un grupo de volúmenes. Podría tener, acá tengo un grupo de volúmenes, pero por ejemplo, eh, para que se den una idea el uso. Por ejemplo, podría tener un grupo de volúmenes que sea con discos de estado sólido, que son más rápidos, y lo podría poner, no sé, el grupo de volúmenes le podría poner base de datos, por ejemplo, y después un grupo de volúmenes con discos mecánicos que son mucho más lentos y más baratos, y le podría llamar al grupo de volúmenes archivos de backup, lo que fuera, lo que ustedes quieran. Entonces después cuando cree un volumen lógico, de acuerdo a en qué grupo lo cree, va a ir a parar un dispositivo rápido, un dispositivo lento. Entonces por eso está bueno tener más de un grupo de volúmenes si necesitase. En nuestro caso es un ejemplo, así que tenemos uno solo y de ahí vamos a crear volúmenes lógicos. Entonces yo tengo como una bolsa que tiene varios particiones, en este caso tiene dos, y tiene 5 gigas para usar volúmenes lógicos. Entonces, los volúmenes lógicos se deberían crear en función de ese grupo y como máximo podría tener 5 gigas. Entonces voy a hacer un lb create y acá, menos help, nunca me acuerdo. Eh, Debería ser, que esto tiene mucha ayuda. ¿Dónde? Acá está. Eh, Menos L. Eh, No, tengo que poner volumen lógico, el grupo de volúmenes y el tamaño y el nombre cómo iba. El nombre directamente era, a ver, ahora vamos a hacer una prueba. Creo que es así. LB Create y acá le puedo poner cualquier nombre, por ejemplo, lógico uno, pero recuerden, esto para que vean que ya no son nombres dispositivos raros, sino esto lo puedo asociar con la utilización que le voy a dar. Si acá le podría poner base de datos, eh, home de usuario X o lo que fuera. Acá le tengo que decir el tamaño, si no me equivoco, menos L, el total es 5, yo voy a poner 3 GB, por decirlo, y del dispositivo barra D barra mapper, control, no, control no, ¿cómo se llama? Barra. Am, ¿Qué me está faltando acá? Acá le tengo que decir el grupo. Creo que no hace falta nada. Y el grupo se llamaba Grupo Volumen, ¿era? No me acuerdo. Dame un segundo. ¿Volúmenes no era? Sí, pero además escribí mal grupo para o sí. VG Display.
Grupo volúmenes, sí, correcto. Esto es grupo. En teoría está así, no sé, a ver, vamos a ver. Volumen group. Ah, es que va primero el volume group. Está al revés entonces. Tengo que poner primero el grupo volúmenes. Uy, perdón. Eh, menos L, 3 GB y le voy a llamar lógico uno. Ahí está, ¿sí? Fíjense. No, no está. ¿Pero por qué me está pidiendo un volumen? Está buscando el volumen físico. No, creo que acá, perdón, creo que eso está bien, pero lo que está mal es el tamaño y el nombre. Creo que el nombre es con menos L. EDB, create, perdón, menos help. Eh, menos N va el nombre, ahí está. Y el menos L mayúscula, entonces me faltó menos N. Ahí está, ahora sí, ¿sí? Eh, con esto le digo el tamaño y con esto le digo el nombre lógico. Entonces yo hago LB display y me dice que tiene un volumen lógico que se llama lógico uno, que lógico que es. ¿De dónde sacó eso? De dónde va a consumir espacio? De un volumen, de un grupo volumen que se llama grupo volúmenes. Eh, y tiene 3 gigas, ¿sí? Que es lo que cree. Entonces, ahora sí, yo puedo crear un sistema archivo en esta partición. ¿Cuál es el nombre de la partición? Ya no es barra D barra SDB algo, ahora se llama así, ¿sí? Es barra D barra el grupo de volúmenes barra el nombre del volumen lógico, ¿se entiende? Entonces voy a hacer esto, mkfs, voy a hacer un ext4, ext4 del barra D barra grupo volúmenes lógico 1. Listo. Y ahora, listo, como siempre, mount barra dev barra grupo, ¿no? Al tmp barra test. Eh, bueno, acá estoy en el barra tmp. Mount, me lo monta acá, lo veo, dice que es X4, que el dispositivo físico se llama así. O sea, fíjense que el volumen lógico para el sistema archivo es un dispositivo físico. Una partición, un disco coherente, bueno, ahora es un volumen lógico. Y si pongo mount, me va a decir, no, si pongo df-h, me va a decir que de los 3 GB está casi libre. Lo que podríamos hacer es, y tiene el 1% ocupado, vamos a copiar algo de datos. dd if barra dev barra 0 of eh, barra tmp barra test y le voy a llamar barra archivo. Eso está generando un archivo no sé cuánto, lo voy a cortar ahí. ¿Cuánto genero? 500 megas. Bien. Test de todos ceros. ls-lh, 500 megas. cp archivo, archivo 2, archivo 3. Tengo 1,5 GB, archivo 4. Bien. Como verán, se me está empezando a llenar la cocina de humo. df-h. Ahora tengo el 81% usado. ¿Por qué? Porque tengo 2 GB de moneda de los 3. Bien.
¿Qué hago? Y acá viene la magia. Me puedo comprar otro disco, ponerlo en la máquina o decir, bueno, acá tengo una partición que no la usé, que es la SDA6, FDISC SDB6, menos L barra D barra SDB, DB. Fíjense que usé esta de 2 y esta. Y esta otra nunca la usé. Bueno, lo que voy a hacer es crear un volumen físico de nuevo. ¿Cómo lo creo? ¿Cómo lo creo? PB create barra D barra SDB6. Otra vez SDB6. Sí, acá me dice, no sé, dice que todo esto tenía cualquier otra cosa porque tenía Windows NTFS tenía. Listo. ¿Y ahora qué hago? ¿Creo un volumen nuevo? ¿Un grupo de volúmenes nuevo? Como hice antes. Lo que a mí me gustaría es a este volumen lógico que está llegando al 80% es ponerle más espacio. Ya creo un volumen físico. ¿Ahora qué hago? ¿Creo un nuevo grupo de volúmenes o no? ¿Y no O le puede digo, agregarlo? lo tengo que agregar a que ya tengo, porque si no, no tiene sentido. Acuérdense que los volúmenes lógicos van sobre un grupo de volúmenes, solo uno. Entonces lo que voy a tener que hacer es eh, BG, y no me acuerdo cómo, sería add o BG extend, extend, menos head. Calculo que debería ser extend. Ahí está, sí, extend es add physical volume to the volume group. Bien, listo. Ay, pero tengo que decirle? El grupo de volúmenes y el volumen físico. Bien, entonces el grupo de volúmenes es grupo volúmenes. Así era, ¿no? Y el volumen físico es barra D barra SDB6. Otra vez SDB6. Genial. Fíjense ahora lo que me dice BG Display. ¿Se acuerdan que antes el grupo volumen me decía que tenía 5 GB y que tenía solo dos particiones? Bueno, ahora me dice que tiene casi 10 GB. Y los grupos físicos, calculo que con otro, a ver, VG Display. No sé, bueno, ¿hay alguno de VG que intuyo que me puedo decir? No, en esto, en PV Display barra D barra SDB6. Acá me dice, y cada uno me dice a qué grupo de volumen pertenece. Me dice que también pertenece al grupo de volúmenes de que ya tengo, al único que tengo, y por eso se sumaron 5 GB más acá, entonces por eso tengo los 10. Bien, ¿y ahora cómo hago? LBs, tengo este grupo de volumen, y si pongo LB, bueno, y tiene 3 GB. Ahora, ¿cómo hago para asignarle vejez? Uy, perdón, vejez me dice que tiene tres volúmenes físicos. Ah, acá era donde se ve. Tengo tres volúmenes físicos y que total son 10 GB y me quedan libres 7. Claro, porque yo usé 3 para esta partición, la que me está quedando chiquita. ¿Dónde quedó acá? 3 GB y el resto está libre. Bueno, ¿cómo hago, por ejemplo, para agregarle 3 GB más? ¿Cómo hago? ¿Creo otro volumen lógico? No, No, porque ahí no si estaría creo ya otro. como en el pool de datos y hay que agregarlo. LB Entenderlo, resize. digamos, sí. Sí. LB resize y esto es, creo que es así, más L 3 GB. Creo que es así. Y ahora nada, supongo que tengo que ponerle qué volumen lógico, que sería lógico uno.
¿Y de qué grupo? Barra D, barra grupo volumen. Creo que así. A ver. No. A ver, y si no le digo nada, creo que no. LB resize, resize, menos menos help. Em, acá. Más. El L no va. Sí, sí, no, es menos L más tanto, perfecto. Y después va, ok. Entonces, a ver, es menos L más 3 gigas. No. Pre-specified logical group, el path. Le va todo el path, entonces acá tengo que poner barra D, barra grupo volúmenes, lógico uno. Genial, fíjense. Cambió de 3 gigas a 6 gigas. Y entonces, ¿ahora qué me va a hacer un DF menos H? Me va a decir que PL80 tiene el 40% ocupado. Chan, 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 chan. No. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir? Porque esa información es del sistema archivo. Y el sistema archivo se creó cuando tenía 3 gigas. Y entonces, Decimos, lo desmontamos y lo mandamos. bueno, No sé. umod barra tmp barra test. Mount barra dev grupo volúmenes al barra tmp barra test. Chan, 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 chan. No. No, no es como Windows, profe, entonces que No, reiniciamos y se no, ve no, todo. no, tampoco. Vamos a reiniciar, tampoco lo mandar. Acá hay un tema. Es como si, imagínense, yo tengo un disco y lo formateo, que en realidad se llama creación del sistema archivo, y se crea el sistema archivo con todo el tamaño del disco. Pero después mágicamente ese disco lo agrando. El sistema archivo no tiene ni idea, por más que reinicie, por más que o sea, porque el sistema archivo se creó y cuando se creó tenía ese tamaño y queda así, no se cambia. Pero eso eso le pasa en cualquier sistema archivo, ¿eh? Lo que van a tener que hacer es resize file system. Uy, ahí está, resize file system. Y acá yo lo puedo achicar o agrandar el file system, ¿sí? En este caso lo quiero agrandar y le tengo que decir qué tamaño o si no le pongo argumentos de cuánto quiero que agrande, se va a agrandar todo el tamaño del disco, que es como originalmente cuando yo lo formateé o lo inicialicé, se creó este sistema de archivo usando todo el tamaño del disco. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Yo le tengo que poner cuál es el dispositivo, barra D, barra grupo de volúmenes, lógico, y listo. Y entonces si yo ahora hago esto y no hace falta ni desmontar, ni montar, ni nada, ni reiniciar, ahora tengo un 40%. ¿Sí? ¿Se entendió esto por qué? Porque Sí, una sí. cosa es la partición o el disco, que mágicamente se agrandó porque es un LVM, y otra cosa es el sistema archivo que cuando se crea para el tamaño que yo tenía. De la misma manera, yo si tengo un LVM que lo estoy desperdiciando, casi no lo uso, yo podría, y se hace en proceso inverso, achicar el file system, achicar el LVM, en vez de ponerle más tantos gigas, ponerle menos tantos gigas, y después recién me queda libre el grupo de volúmenes más espacio para asignárselo a otro más. ¿Sí? De todas maneras, las best practices de esto es no crear sistema archivo tan grande, porque ir creando lo justo y necesario. Y a medida que lo vas usando, si ves que se te llena, o sea, el procedimiento es tan simple como
hacer un LB resize o sea, hacer estos dos pasos. Esto, LB resize y ponerle los gigas que quiera. Obviamente va a depender de cuánto, de vejez, de cuánto tenga disponible. En este caso ya me quedan 3. Fíjense que antes tenía 10 gigas y me quedan libres 7. Bueno, ahora me quedan 3, porque ya usé 3 más. Perdón, me quedan 4 porque ya usé 3 más. Antes me quedan 7, ahora me quedan 4. Entonces, la idea es crear las particiones lo más austeras posible, los volúmenes lógicos, ponerle nombre que tenga sentido para que lo voy a usar. Acá le podría poner log de usuario, home de Pepe, no sé, eh, taller de la tecnicatura. Y el grupo de volúmenes también que tenga algún sentido, por si voy a tener más de uno. Eh, cuando lo creo, crear un tamaño justo y si necesito más espacio después con el paso del tiempo, lo único que tengo que hacer es el LB resize de esto y después hacer este, resize file system. Acá lleva, o sea, podría decirle cuánto más lo voy a ajustar en tamaño, incrementarlo, decrementarlo, pero si yo no le digo nada, se extiende hasta el final de la partición. Y como esta partición se aumentó, ya está. Bien. Eh, Nada. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Estuvo bueno? Les muestro, creo que son un par de diapos después, nada más. Estamos acá, que son los comandos. El create, el modify, bueno, check no lo hice, el inspect, pdisplay sí lo hicimos, pdcreate, eh, pdchange fue para agregarle, que lo hicimos, esto lo usamos estos tres, el bgcreate, eh, no, perdón, este fue el bgchange para agregarle, el bgextend, perdón, el display, y el bcreate, el bresize, que es lo mismo que el change, pero bueno, parecido. Bien. Y como un tema, esta es la última diapositiva de LVM. El LVM está muy maduro, lleva, no sé, fácil 10 15 años trabajando y anda fantástico. Eh, de todas maneras, hay otras alternativas. Linux sigue dando soporte a LVM, pero hay algunos sistemas archivos que ya manejan esto directamente el sistema de archivos. Eh, Estas son unas comparativas entre distintas cosas. LVM, hay una de Red Hat que se llama Stratis, pero es bastante nueva, Stratis, y no sé si es libre o no. Este es un file system que se llama ZFS y otro que se llama BTRFS, ¿sí? Eh, Este es de Solaris, si no me equivoco, y este no sé quién es. Y estas son algunas comparativas. Normalmente el EVM no tiene RAID integrado, ya vamos a la clase que viene que es RAID, y, y cómo podríamos usar RAID y el EVM juntos. Eh, ZFS tiene y BTRFS también, entonces por ahí son alternativas. eh, con lo cual en una sola herramienta o en un solo file system podría unir las bondades de LVM y de RAID. Ya sé que RAID no lo hemos visto, pero bueno, me imagino que más o menos tiene una idea de qué se trata, si no lo vamos a la clase que viene. Pero bueno, esto es una comparativa, es una tecnología madura y se está usando mucho, pero bueno, yo le pondría el ojo también en algún momento a ver alguna de estas otras tecnologías. Esta es una tabla comparativa muy rapidita que me tiró ChatGPT o algún otro de ellos y la pegué acá, pero bueno, eso. Bien. 11 minutos pasados, como siempre tardísimo. Eh, Comentarios, opiniones, preguntas, sugerencias.
dejo de grabar.